En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3, el versículo 17 tiene una frase que sale de la boca de Dios. Dice el versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias, Dios, por la dirección de su Espíritu Santo. En esta hora, Señor, rogamos que sus santos ángeles puedan batir sus alas y despejar cualquier oscuridad que haya en el ambiente. Que llene con su luz preciosa, Señor, este lugar y otro cualquier lugar en la ancha faz de la tierra que en esta hora escucha, recibe la presentación de su palabra. Rogamos, Señor, que el Santo Espíritu en este momento nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que escuchemos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Padre amado, que su Santo Espíritu nos habilite y nos capacite para comprender esa verdad, que pueda darnos la mente de Cristo para entender las cosas espirituales y que haga de nuestra vida un testimonio fiel y veraz para mostrar a otros la belleza, la santidad y el carácter de nuestro Padre Celestial. Guíenos y diríjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ese famoso y maravilloso versículo 17 de San Mateo capítulo 3, y pudiéramos mencionar también el capítulo 17, versículo 5 de San Mateo, nos presentan de la boca de Dios la misma frase dos veces, antes de Jesús comenzar su ministerio y antes de Jesús ser sacrificado en la cruz. Es bueno notar y tomar en cuenta que la frase es tan trascendente que describe todo el plan de salvación. Hemos dicho, y aquí queremos comenzar, que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos dio a Cristo Jesús. Jesús es el Cordero de Dios, apartado, el Cordero que Dios provee, el Cordero que Dios prepara para el sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Y no era extraño para Jesús, Él sabía lo que venía a la tierra. Desde antes de la fundación del mundo, estaba en la mente de Cristo que iba a llegar una hora en su existencia donde estaría separado del Padre. San Juan capítulo 17, versículo número 1. La mayoría de nosotros los cristianos leemos este pasaje y no alcanzamos a entender la trascendencia del versículo 1. El versículo 1 es tan terrible, tan espantoso, que llama la atención cómo Cristo empieza esta oración diciendo: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora ha llegado? Aquella hora de la que hablamos antes de la fundación del mundo. Aquella hora donde yo tomaría para mí el pecado de la humanidad y desgraciadamente tendría que sentir y notar la separación de usted. Algunas personas no logran entender, y posiblemente nosotros tampoco, ¿qué significó aquella frase angustiosa de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El corazón humano tan mezquino, tan pecaminoso, tan vil, tan bajo, tan malo, y la mente carnal es tan diabólica que no puede entender el maravilloso amor de Dios. Es increíble. Hay una serie de trabajos que hicimos que se llama El amor redentor de Dios. Es una serie bien hermosa. Y en esa serie hablamos de que si usted no conoce el amor de Dios, usted no conoce el amor de Dios. El amor de Dios no puede ser comparado con ningún otro amor, ni siquiera con el amor de las madres. Y entonces presentamos algunas evidencias, como madres se comieron a sus hijos. No hay amor que se compare con el amor de Dios. Y si usted no ha estudiado el amor de Dios, usted no sabe lo que es el amor de Dios. Imagine por un momento en la mente de Cristo cómo estaba presente el pensamiento que llegaría a una hora
donde tendría que estar divorciado, separado del Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todavía la gente se resiste a entregarse a Dios. ¡Qué tragedia! ¡Qué barbaridad! Pudiéramos nosotros decir entonces que siendo que el plan de salvación se trazó antes de la fundación del mundo y que el eje o centro del plan de salvación es la persona de Jesús y que la base o el desarrollo del plan de salvación es el Cordero de Dios, número 1, apartado para el sacrificio, número 2, un cordero que después que sea inmolado, entonces recibiría todo honor, toda gloria y todo reconocimiento. Pudiéramos pensar entonces en una teología del cordero. Y es interesante en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, encuentra una teología del cordero. Ya hablamos antes de la fundación del mundo y ahora debemos ir al libro de Génesis para ver cómo se maneja el asunto de la teología del Cordero o el sacrificio del Cordero. Génesis capítulo 3, versículo número 15. Adán y Eva pecaron, cometieron su poca vergüenza y cuando Dios viene a preguntar, nadie se quiere hacer responsable. Cada uno le tira la pelota al de al lado a ver cómo culpa al siguiente. Esa es la actitud del ser humano. Siempre es inocente, aunque lo encuentren con la mano en la masa. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La historia la conocemos. Adán y Eva cometen su pecado. Hay una frase interesante, muy interesante en el capítulo 3, que quisiéramos ver así de paso. Dice, capítulo 3, Génesis capítulo 3, vamos a ver el versículo número 5. Dice Satanás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice ahora? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y seréis como dice? Como Dios. Así que Adán y Eva le compran esta receta a Satanás y traen la tragedia y la desgracia al mundo. En el versículo 9, Dios viene a ver qué es lo que está pasando. Pero la belleza, a mí lo que me maravilla de Dios es que en la mente, en el corazón de Dios, y perdone que use figura humana para hablar de Dios, pero yo no soy un ser humano, en la mente de Dios está claro que el amor por sus hijos es tal que Él viene a resolver el problema. Sin embargo, Dios es tan claro, y pudiéramos decir tan ético, tan responsable, tan justo, que la paga del pecado es muerte. Y usted pecó, usted muere. Aunque la muerte tenga que pagar al mismo Dios. Eso me gusta de Dios. Es todo un caballero. Y al pecar Adán y Eva, no sorprendió el pecado de Adán y Eva la provisión de Dios. La provisión estaba hecha desde antes de la fundación del mundo. Ponga claro en su mente lo que viene ahora. Y eso es lo que me llama y lo que me llena de gozo, saber que amo, adoro y soy de un Dios que es todo un caballero. Viene y pregunta, ¿qué es lo que pasa aquí, mi negro? ¿Dónde estás tú, Adán? Y sigue haciendo preguntas, y sigue haciendo preguntas. Solamente un juicio investigador. Recuerde que Dios no hace preguntas porque Él no sabe. Dios hace preguntas para que Adán y Eva sepan. Él sabe, Él lo sabe todo. ¿Dónde estás tú? Él no es una pregunta geográfica, no es una pregunta de lugar, no. Dios sabe que están detrás del árbol escondiéndose. ¿Dónde estás tú? La pregunta a Lucifer, ¿de dónde vienes? Dios colocó a Adán y Eva en una situación tan preferencial que los llamó hijos. Y los llamó, de tal manera los llamó hijos. Cuando tenga tiempo lea el Salmo 104. Cuando tenga tiempo lea Romanos 3:23. Los llamó de tal manera hijo que los cubrió con la luz que lo cubre a él. Le mandó a hacer un trajecito chiquito de lo que él se usa en su sastrería. Los cubrió con su manto de justicia. Y cuando pecaron, esa luz desapareció y se sintieron completamente desnudos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora desnudos y avergonzados, Dios no los abandona. ¿Cuáles eran las consecuencias del pecado de Adán y Eva? La tragedia
que Dios tendría que hacerse hombre y morir en una cruz como un vil criminal. Y sin embargo, Dios no reclama. Al contrario, y es lo que a mí me maravilla de nosotros los seres humanos, nosotros hemos caído tan bajo, nosotros somos tan bárbaros, el pecado nos ha hecho tan extraños, que se nos hace imposible entender la actitud de Dios, a menos que permitamos al Espíritu Santo que nos dé la mente de Cristo, una mente espiritual. Después de hacer las preguntas, de poner las cosas sobre la mesa, entonces Dios da una solución al problema. Y es el versículo 15. Los teólogos le llaman el protoevangelio, el evangelio en cierne. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Y me llama la atención cómo Apocalipsis, allá lejos, nos da una explicación de ese versículo. Apocalipsis capítulo número 12. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo número 12. Y vamos a hacerlo rapidito, a ver si podemos avanzar, porque hay tanto que decir esta semana, y el tiempo aquí también, como en cualquier lugar, corre muy aprisa. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 5. Dice el 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ya todos sabemos que esta representa a la iglesia del Señor. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Te pregunto, ¿representa la mujer a la iglesia de Cristo, sí o no? ¿Representa el niñito que va a nacer a Cristo, la simiente de la mujer, sí o no? ¿Representa el dragón al diablo, a la serpiente que se llama diablo y Satanás, sí o no? Enemistad pondré entre ti y la mujer. Ahora vemos nada más y nada menos que una muestra con palabras claras de lo que Dios está anunciando en el libro de Apocalipsis de Génesis 3:15. No vamos a entrar en detalles ni muchas palabras. Vamos a leer la Biblia y veamos cómo ella misma nos ilustra lo que está pasando. Mire lo que dice el versículo 7. Me llama la atención el versículo 7, porque entonces ahora nos da palabras que describen la situación que se está dando. ¿Cómo dice el versículo 7? Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón, ¿y quiénes? Y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿dónde dice? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados, ¿con quién? Con él. Recuerde que en el versículo 4 decía, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. ¿Está hablando de Satanás y sus demonios, sí o no? ¿Dónde vinieron a parar? A la tierra. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Pecaron, así que hicieron su trono y su gobierno aquí en la tierra. Ahora hay un conflicto en la tierra, hay una situación difícil en la tierra. Sigamos leyendo la Biblia, versículo número 10, perdón. Dice el 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y qué dice el versículo 11? Y ellos, ¿qué cosa? Le han vencido, ¿a quién? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mi pregunta,
¿Tiene algo que ver el Cordero con Génesis 3:15? Tiene que ver todo, porque el Cordero es la simiente de la mujer. Alabado sea el nombre de Dios. La teología del Cordero. Desde el mismo Génesis comenzamos a descubrir cómo Dios empieza a colocar el Cordero aquí, 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 aquí y allá. Y entonces vamos descubriendo paso a paso todo el plan de salvación que viene describiéndose en una forma interesante en cada aspecto de la Biblia. La simiente de la mujer es Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y ahora se ve claramente la guerra entre el Cordero de Dios y Lucifer. Pregunto, ¿hirió o no hirió la serpiente a Cristo en el calcañar? ¿Sí o no? ¿Lo hirió o no lo hirió? Colosenses capítulo número 2. Vamos rapidito. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Dónde lo hirió? ¿Cuándo lo hirió? ¿Cómo lo hirió? Bueno, lo hirió en la cruz del Calvario. ¿Qué significa que lo hirió? ¿Qué tiene que ver esto con la experiencia de Jesús? Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. La muerte de Cristo en la cruz es un asunto tan espantoso, es un asunto tan terrible, tan bochornoso, tan feo, tan asqueroso, tan maldito. Nosotros somos tan raros que no tenemos una idea de hasta dónde llegó Dios por amor a nosotros. Dice la Biblia, y espero que su Biblia diga esto también, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. ¿Lo colgaron o no lo colgaron? ¿Lo colgaron o no lo colgaron en el madero? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa eso? Que se hizo un maldito de Dios, que se hizo un enemigo de Dios, que se hizo un contrario a Dios. Por eso llegó un momento donde él gritó, pero ven acá, ¿y ahora qué? Me dejaron solo. Y yo pregunto, ¿usted cree que sería, que es, a ver si encuentro la palabra que quiero usar, ¿usted cree que es correcto, que está bien que seamos tan flojos con el pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario? ¿Usted cree que es ético, es cristiano, que usted vive esa vida tan floja y se llame cristiano, una vida tan sinvergüencería, una vida tan relajada, siendo que el cielo pagó un precio tan alto por nuestros pecados? ¿Usted cree que eso está correcto? Pero somos muy light en la vida cristiana y muy pasamano, muy déjalo llevar. Déjalo llevar. Cuando el Señor venga, entonces vamos a ver, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Es así o no es así? Si Dios fue capaz de dejar que Cristo llegara hasta el fondo para pagar el precio del pecado, ¿qué le dice a usted que va a pasar por alto su poca vergüenza? Despertémonos, hermanos queridos. Despertémonos. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Cristo pagó en la cruz el precio del pecado y venció a Satanás. Por eso dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, la simiente de la mujer, dejó bien claro en la cruz que pisó la cabeza de la serpiente y la aplastó. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Sí o no? Entonces ahora nosotros podemos libremente, gozosamente, levantar nuestro rostro hacia arriba y dar gloria a nuestro Padre Celestial. Recuerde que todo esto ocurre por amor de Dios. Y todo eso sucede por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Por eso es tan importante entender y comprender todo lo que se está desarrollando. Vencemos al diablo por la sangre del Cordero. Vencemos a Satanás porque Cristo venció en la cruz. Vencemos en Cristo Jesús. Aquí me detengo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Génesis capítulo 3, versículo 21. Veamos esto de una forma más práctica. Y mire qué cosa linda. Vamos rapidito porque esta parte es hermosa y quisiéramos entrar en detalles. Génesis 3, 21.
En el versículo 15, el Señor presenta la profecía. Y en el versículo 21, Dios hace algo práctico. Dios hace algo en el momento. Y deja una imagen, deja claro qué es lo que ocurre en la experiencia real, en la experiencia práctica, en la experiencia diaria. En la Biblia a mí me gusta que Dios usa distintos nombres para mostrar cómo Él suple las necesidades de sus hijos. En la Biblia descubrimos la verdad acerca de la persona de Dios. Dios es un ser relacional. Dios quiere relacionarse con sus hijos. Dios quiere interactuar con sus hijos. Desde el versículo 1 de Génesis 1 vemos a Dios dinámico, creando. Vemos a Dios interactuando. En el principio crió Elohim los cielos y la tierra. Versículo 26, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Trabajemos en equipo. El hombre es una creación distinta. Es una creación distinta el hombre, porque Dios lo hizo para que, aunque tiene su mente propia, voluntad independiente, Dios lo hizo de una manera tan curiosa que lo hizo un templo santo. Un templo que es capaz de alojar a un ser divino, al Espíritu Santo. La creación del hombre llamó la atención ante todo el universo. Y es algo maravillosamente hermoso cuando usted descubre quién es usted. El universo entero no puede contener a Dios. Sin embargo, Dios mora en el corazón de aquel que es manso y humilde. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Así que ahora somos, dice 1 Corintios capítulo 3, templo del Espíritu Santo. Y somos morada del Espíritu de Dios. Teniendo una mente propia y alojando el Espíritu Santo, qué cosa linda. Así que mi mente y el Espíritu pueden ponerse de acuerdo. Y el Espíritu, 1 Corintios capítulo número 2, me enseña a mí, a mi mente, las cosas profundas de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Cosas que ojo no oyó, ni oído vio, ni han subido al corazón humano. Son las que Dios ha revelado, ha demostrado para nosotros y nos las reveló por su Espíritu. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Estoy diciendo que tú eres una creación distinta, especial, maravillosa, gloriosa. Imagine usted que el ser humano fue creado 6,000 años atrás y todavía funciona. Todos los abusos que el hombre ha hecho al cuerpo humano y todavía funciona, todavía sirve para algo, ¿o no? Claro, estamos más reduciditos y, ¿me entiendes? Pero todavía funcionamos. Interesante será ver. En estos días hablaba con la negrita de casa, la chiquita, la negra, la Cuni. Ella le fascina pintar y está metida en su asunto de su pintura. Y me decía, papi, porque le encanta dialogar con el papá. Papi, mira, para pintar uno tiene que aprenderse todos los músculos del cuerpo y hasta los huesos. ¿Y sabe qué? Descubrí algo, papi. ¿Qué descubriste, mi negra? Simetría. Todos los seres humanos son simétricos. ¿Tú sabías que cuando tú vas a pintar, depende de la edad para saber cuáles son las simetrías del cuerpo? La cabeza de un ser humano normal es el espacio séptimo. Así que tú tienes 6 espacios de cabeza para abajo. Y entonces empieza midiendo con la cabeza arriba. Mira, papi, es todo. Y empezó a explicarme, yo calladito. Y mira, porque aquí, aquí, allá. Y tú puedes medir de aquí a aquí, te da esto y esto y otro. Y tienes que medir así, 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 así. Y los músculos, los nombres son así. Y empezó a describirme. Y me quedé calladito, esperando que la negra termine. Cuando terminó, le dije, ¿tú sabías que Dios escribió un libro de anatomía? ¿Cómo? ¿Y sabías que Dios diseñó al ser humano antes de hacerlo? ¿Cómo? Le digo, apréndete este versículo, mi negra. Salmo 139. Mire qué cosa linda. Me gusta Dios. Dice el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué dice ahora? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar, ¿qué cosa? Una de ellas. ¿Se sentó a diseñar o no se sentó a diseñar? A ver, ¿sí o no? Lo diseñó en un libro de anatomía. ¿Han visto cómo se hacen las casas? ¿Han visto las casas? Tienen una estructura.
y después encima de la estructura comienzan a meter todo lo que quieren meter. El gas, el agua, la electricidad. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Y entonces después cubren todo aquello. Mire un ser humano. Primero la estructura ósea, los huesos. Y después empiezan a ponerle todo lo que usted quiera ponerle, pero primero hay que poner dónde lo va a afianzar. Y el ser humano es como una casa, y de hecho es una casa, es un templo para el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? El sistema nervioso es la parte eléctrica. Y algunos se especializan en la parte eléctrica, otros en la parte estructural, y cada quien se especializa en lo que le dé la gana. Pero lo importante es saber que es un templo para morada del Espíritu de Dios. Eso es muy importante y es muy trascendente. Génesis capítulo 3, versículo 21. Necesitamos entender lo que viene ahora, porque es una cosa preciosa. Vamos a hacerlo rapidito, a ver si podemos cubrir toda esta parte. Recuerde que estamos hablando, si usted quiere, de la teología del Cordero. Ya vimos la primera parte, que es antes de la fundación del mundo. Ahora estamos mirando la segunda parte, que tiene que ver con el Cordero en el Edén. ¿Cómo sería el título? El Cordero en el Edén. Pregunto, ¿tiene que ver la frase simiente de la mujer con el Cordero, sí o no? Sí, señor. Dice Génesis 3:21. Ahora que el hombre pecó, ahora que vino la desgracia, ahora que Dios habló con ellos, ahora que le anuncia de la simiente de la mujer, ahora en una forma práctica, en una forma amorosa, Dios se acerca al ser humano. Me gusta Dios porque aunque hizo toda la creación con su palabra, la Biblia dice en el capítulo 2 que hizo al hombre y a los animales de la tierra. Pero cuando hizo al hombre, dice que le dio forma. Y no solamente le dio forma, sino que hay un acto trascendente, increíble, y es que Dios se inclina ante esa figura de barro, esa figura de tierra, que Él hace y le sopla en la nariz aliento de vida. ¿Hay un acercamiento amoroso, sí o no? ¿Sí o no? Y llama la atención, y me llama la atención, el soplido de Dios. Se ve que poderoso. ¿Cuántas veces sopló? Una sola vez. Y ahora hay casi 7 billones de seres humanos del mismo soplo, ¿o no? ¿Cuántas veces sopló Dios? Imagínense que hubiera soplado por lo menos 10 veces. Sopló una sola vez. Y de ese soplido que le dio a un ser humano llamado Adán, le ha dado vida a todo lo que han pisado la tierra. ¿Es poderoso o no es poderoso? Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida tan miserable con un Dios tan poderoso? ¿Cómo es posible que seamos cristianos tan flojos? ¿Se entiende, por favor? Lamentándonos y lamiéndonos las heridas. ¿Qué pasó? Capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios, Yahvé Elohim, hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles, ¿y qué dice? Hay 2 verbos allí que me gustan. Número 1, hizo. Número 2, los vistió. ¿Quién hizo las túnicas de pieles? Jehová. ¿Quién los vistió? Jehová. ¿No le parece que hay un simbolismo en esa túnica de pieles? ¿Sí o no? ¿Vendría el Cordero de Dios a quitar, a cargar, a llevar el pecado del mundo? ¿Sí o no? ¿Estamos mirando la teología del Cordero? Sí. Ahora, ¿qué nos dice esto? Dios nos está diciendo, miren, aunque ustedes pecaron, Adán y Eva, no se angustien, no se preocupen, hay una solución al problema. Llegará el Cordero de Dios. Hay una descripción en Patriarcas y Profetas que me llama mucho la atención y me gusta, donde la sierva de Dios nos dice que Adán y Eva, cuando tuvieron que sacrificar el primer cordero, se llenaron de dolor, de angustia y de pena. Recuerde, en el santuario, que cuando alguien cometía su pecado, tomaba el corderito, lo traía al santuario, lo presentaba al sacerdote, el sacerdote lo revisaba, entonces el oferente ponía sus manos sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado y ocurría simbólicamente lo que se llama transferencia. Entonces el oferente tomaba el cuchillo y cortaba el cuello del animal.
y lo dejaba pegadito en un pedacito de piel y veía al brotar toda aquella sangre. Un cordero inocente muriendo por los pecados míos. El cuadro, la experiencia debía ser tan traumática que el pecador entendiera que el pecado es odioso para Dios. Ahora Dios cubre a Adán y Eva con pieles, un símbolo, una representación interesantísima de lo que vamos a ver ahora. Vamos a tomar un poquito de rapidez porque quiero cubrir todo esto. En el libro de Apocalipsis aparece un cuadro hermoso y maravilloso de un cordero, pero Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Vamos a ir desde la A hasta la C. Apocalipsis 3, 18. El mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Qué le recomienda Jesús a la iglesia de la Odisea? Le recomienda 3 cosas. ¿Cuántas cosas le recomienda? 3. Apocalipsis 3, 18. ¿Cuáles son las 3 cosas que le recomienda que compre? Dice el versículo número 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego. Número 2, para que seas rico. Y número 2, oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es la segunda cosa que Cristo le dice que venga a comprar de él? Vestiduras blancas. ¿Qué representan las vestiduras blancas? ¿La justicia de quién? Recuerde que la palabra justicia con Dios no es una cosa, es una persona. Cuando usted habla de justicia con relación a Dios, no está hablando de un concepto, está hablando de una persona. Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Vamos rapidito. Esta piel que cubrió a Adán y Eva, ¿qué representa? Representa la justicia de Dios. ¿Cómo conseguimos esa justicia? En la persona de Jesús y o a través de Jesús. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. ¿Cómo dice el versículo 5 de Jeremías? Jeremías 23, 5 y 6. Recuerde que estamos hablando de la teología del Cordero. Jeremías 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Qué cosa? Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es nuestra justicia? Jehová. ¿Qué hace Jehová para darnos su justicia? Se hace hombre, viene a la tierra. Ahora tenemos la persona justicia, que se llama Cristo Jesús. Y Cristo dice, te recomiendo, te amonesto a ti, laodicense, que venga donde mí y compre vestiduras blancas. Ven donde mí a comprar la justicia. Ven donde mí a recibir la justicia sin la cual tú no puedes existir. En el libro de Zacarías, en el capítulo 3, ustedes recuerdan la experiencia del sumo sacerdote Josué. Josué estaba delante del ángel y el demonio, Satanás, estaba para acusarlo. Josué estaba vestido de vestiduras sucias, vestiduras viles. Esas vestiduras sucias o viles representan el pecado. Cuando el ángel viene, el ángel de Jehová, y enfrenta a Lucifer, reprende a Satanás, reprende a Lucifer, y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y entonces el ángel da una orden. Quítenle esas vestiduras viles y vístanlo de ropas de gala y pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y cuando encara a Josué le dice, mira que he quitado de ti tu pecado. Un perdón completo. Le quita el pecado, la ropa sucia y lo viste con un manto de justicia. Ese manto de justicia no es una cosa. No es una doctrina, no es un concepto, es una persona. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Y esa persona es el Cordero de Dios. En aquella piel que cubrió a Adán y Eva, encontramos nada más y nada menos que a la persona de Cristo Jesús. ¿Recuerdan la experiencia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Se fue de la casa, malgastó el dinero. Dice el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas, y volviendo en sí dijo, y volviendo en sí, y despertándose,
y teniendo un cambio en su mente y arrepintiéndose y teniendo un cambio en sus patrones mentales, en sus estructuras mentales y habiendo una variación en su mente, entonces se acordó de el perfil o los perfiles o los atributos de Dios. Hasta que el ser humano no tiene esa experiencia, su vida no tiene sentido. Tiene que tener una clara percepción de la persona de Dios para entonces empezar a tener sentido en su vida. Y cuando eso ocurrió, dice San Lucas capítulo 15, que el muchacho decidió regresar a la casa. Y mire lo que ocurrió, San Lucas 15. Cuando regresa a la casa, mire lo que ocurre, mire lo que hace el padre. San Lucas capítulo 15, versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad, ¿qué cosa dice? El mejor vestido. ¿Y cuál es el mejor vestido? La justicia de Dios. Y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Y qué dijo el papá? Y vamos a hacer una fiesta. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo te pregunto, ¿le cambiaron la ropa o no le cambiaron la ropa? ¿Sí o no? No se entiende cómo una persona pretende ser cristiano vestido con los andrajos que tenía antes. No, cuando nos encontramos con Jesús, cuando nos depositamos en las manos de Jesús, Jesús nos viste con su manto de justicia. Y quiero llegar en un ratito a lo más hermoso de todo este día, pero tenemos que ir despacio. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Mire qué cosa linda. Pastor, ¿y este manto de justicia? ¿Qué representa esto de este manto de justicia? Capítulo 3, versículo 27 de Gálatas. ¿Qué dice Gálatas 3, 27? Dice el verso 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Esa piel con la que Dios cubrió a Adán y Eva, esa ropa de gala con que cubrieron a Josué, y esta ropa, este vestido que cubrieron a este muchacho, ¿qué es lo que representa? ¿A quién representa? Dice el versículo 27. ¿Cómo puedo yo vestirme con esa vestidura de piel? ¿Cómo puedo vestirme con esa vestidura santa? Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice la Biblia? De Cristo estáis revestidos. ¿Estáis, como dice? Revestidos. Mi pregunta entonces, si estoy revestido de Cristo, cuando me miren a mí, ¿a quién deberían ver? A Cristo. Dice la sierva de Dios, no nos angustiemos por lo que Dios y Cristo piensen de nosotros. Y ella dice, sino que confiemos, aprendamos lo que Dios piensa de Cristo, quien es nuestro sustituto. Así que cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? A Cristo, porque de Cristo estamos revestidos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando somos bautizados. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Vistió Dios a Adán y Eva? Los vistió. ¿Con qué? Con pieles. ¿Nos viste Dios con su manto de justicia? Sí. ¿A quién representa? A la persona de Jesús. Ahora cuando Dios me mira, no me ve a mí. ¿A quién ve? Ve a Cristo Jesús. Pastor, ¿y cómo es esto? Romanos capítulo 3. Veamos cómo Cristo logró eso. ¿Y cómo funciona eso? Romanos capítulo 3. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo intenta explicarnos esto. Versículo 21. Dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa dice? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y dice Pablo, la justicia de Dios, ¿y qué dice ahora? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo dice?
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos dice, Cristo trajo la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Ahora, por la fe en Cristo, recibimos la justicia de Dios, que es Cristo. Ahora Cristo nos redime. La idea de redención significa, ahora Cristo viene y nos compra del mercado de esclavo de Satanás y nos paga con su sangre preciosa. Y entonces volvemos a ser miembros de la familia de Dios e hijos del Dios Altísimo, el Cordero de Dios. ¿Esto tiene sentido o no tiene sentido? Necesitamos entender estas cosas porque son las que nos dan fuerza delante y ante las tentaciones. Son las que nos sostienen en un mundo tormentoso. Son las que nos ayudan a poner pensamientos claros en nuestra mente cuando el enemigo nos quiere bombardear. Necesitamos conocer al Cordero. Necesitamos aceptar al Cordero. Necesitamos vivir al Cordero para poder hacer frente a los ataques de Satanás. ¿Fue grande el precio que se pagó? Entonces, ¿por qué nos resistimos? ¿Cómo es posible que nos resistamos tanto a lo que Dios ha hecho? Mire qué cosa linda dice Romanos capítulo 13. La Biblia es un manantial. Y mientras más uno lo lee, más sabroso se pone. Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Dice Pablo, y esto, ¿qué cosa? Conociendo el tiempo, Romanos 13, 11, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y vistámonos las armas de la luz. Pregunto, si yo acepté al Cordero, si me bauticé, si estoy vestido de Cristo Jesús, ¿quién fue que dijo, yo soy la luz del mundo? Cristo Jesús. Pero ¿quién fue que dijo, vosotros sois la luz del mundo? Cristo Jesús. De modo que cuando usted llega a cualquier lugar, entonces el lugar tiene que llenarse de luz. ¿Por qué llegó usted? ¿Sí o no? Recuerdo cuando era un adolescente. Ese verano, mi primer verano en la universidad, fui a Santiago. Nunca se me olvida esta experiencia, me da risa, pero bueno. Nosotros no sabemos lo que somos, pero qué cosa linda descubrir lo que somos y vivir lo que somos y gozar de lo que somos. Llegué a mi casa, era el verano, pasé una semana, 2 semanas en mi casa leyendo, comiendo, sin hacer nada. Uy, me desesperé porque de niño siempre he trabajado mucho. Y había ido un día de curiosidad en la universidad, vinieron de que, ¿sabe cómo son los? ¿Hay algún colportor aquí? Qué raro. ¿Qué? ¿No hay ningún colportor aquí? Bueno, pues hay uno, yo estoy levantando mi mano. Y en la universidad dieron un entrenamiento para colportores. Y ese rato lo tenía libre y me metí de curioso a ver cómo era el negocio de los colportores, porque yo no sabía cómo era eso. Y sabe que yo no son ni tontos ni perezosos, los colportores te cortan rapidito. Y desde que entré y me senté, profesor, mire, firme aquí. Sí, ¿que firme para qué? No, ¿usted va a estar en el entrenamiento? Bueno, sí, me gustaría ver. Ah, no, pues aquí firme para darle todos los materiales. Y yo firmé. A los colportores les gusta que le firmen, les gustan los autógrafos. Cosa chula, mamacita, linda. Y le di mi autógrafo ahí en el papel aquel. Y entonces me trajeron una carpeta con el relato, con la que se yo qué y todo el asunto. Y me puse a mirar. Y ahí terminó el asunto y después nos fuimos a comer y, oye, pues está buena la cosa. Pero ya terminó, cuando vino el verano me fui a Santiago a la casa de mis padres a pasar el verano y me llevé la carpeta aquella y la puse en cualquier lugar de la casa. Y esa mañana me levanto y digo, oye, ya yo estoy cansado de comer, de leer y miré la carpeta. Digo, la cuestión del colportaje. Pero ¿por qué no invento con esta cuestión? Y agarré y miré el relato, y empecé a aprendérmelo. Y dije,
Bueno, pues yo vi allá a la salida de la calle 10, en la autopista, un lugar donde había mucha gente. Parece que ahí hay algún médico. Pues déjame ir a ese lugar. Agarro así, como un colportor cuava, la carpeta así sin nada en la mano y allá arranco para allá. Y veo que todo el mundo está haciendo fila y yo también me siento en la fila. Vamos a esperar mi turno, que sé yo lo que está pasando aquí, compadre. Y me siento a hacer mi turno. Ay, Señor. Y adentro se hay una campanita que hace tilín, tilín, tilín. Digo, ¿y qué será? Aquí no venden helado, pues yo no veo a nadie comiendo helado. Tilín, tilín, tilín. Recuerde que Cristo prometió estar con usted donde quiera que vaya. Tilín, tilín, tilín. Y veo que el tilín, tilín suena más y más. Sale un señor afuera y mira, no mira a todo el mundo. Yo estoy acá con cara de buena gente, con mi asunto en la mano. Digo, desde que me den una oportunidad, le meto mano y estoy repasando el relato en mi cabeza, que no se me olvide ninguna palabrita. Siempre a uno como que se le va el santo al cielo con el relato, como que hay una sección que no se la quiere aprender. Compadre, y sale el hombre una vez y sale dos veces y nada. Y entra para allá. ¿Qué pasa? Que afuera estábamos en la galería, pero había más gente adentro, haciendo fila para entrar a donde la persona. Al rato aparece una mujer con un paño de esto de estafeta, un paño brilloso envuelto en la cabeza, y con una cara media rara. Sale afuera y mira y mira y mira, y viene y me mira, y me dice, ¿qué haces tú aquí? Tú no me dejas trabajar. Digo, ¿cómo que yo no lo trabajo? Yo estoy aquí sentado. ¿Qué es lo que tú quieres? Y pues, ¿cómo que qué es lo que quiero? Yo no soy ningún tonto. Empecé a buscar en mi mente cuál es el libro más caro, pero como era cuava, sabía yo de la cuestión. Me ocurrió un asunto de que, como vi tanta gente, pensé en medicina. Tratado práctico de medicina moderna. Yo no creo que era muy moderno el libro ese, ¿no? Porque después vi unos modelos de ese libro viejísimo. Y me dice la señora, ¿qué es lo que tú quieres? Digo, pues ahí mismo le entré. Le hablé de lo que le di un poquito del relato. Sí. Le dice al esposo, cómprale, págale. Este no me deja trabajar. Digo, ¿cómo que no me dejo trabajar? Pues yo no estoy aquí afuera sentado. Bueno, pues de una vez pedí que me firmaran mi asunto. Me firmaron, me dieron la mitad. ¿Y cuánto hay que pagar? La mitad. Un negocio peligroso. Y yo le traigo el libro la semana, me firmaron mi asunto, me dieron la mitad del dinero, salí yo de ahí con los bolsillos llenos de dinero. Digo, pero esto es un asunto fácil, asunto complicado. Mira cuántos cuartos me dieron. Me acuerdo que yo no tenía dinero y ahí mismo con el dinero de la mujer pagué un carro, era un carro público, un carro público en el país. Y más adelante, como a 1,5 millas, yo había visto un complejo de casas y digo, oye, ahí cualquiera va. Ahora estoy haciendo negocio con el dinero de la mujer. Pero espérese, usted tiene idea de lo que está pasando ahí adentro con esa mujer. Pago mi carro y me voy más abajo. Y ahí ya me estoy animando. Imagínense, si de entrada traigo en los bolsillos, qué sé yo, en ese tiempo cuánto costaba. Costaba 200 y pico de pesos. Ya tengo 100 y pico. 100 pesos en mi país en ese tiempo, eso era un dineral. Digo, ahí cuando yo llegue a casa, que mamá vea todo este dinero, ¿cómo se lo voy a explicar? Digo, no, por aquí mismo voy a la agencia a llevar este dinero porque los palos me suben encima. Dinero fácil en mi casa, a mi mamá le arranca la cabeza. Y voy a ese lugar y entonces salgo y digo, ¿y cómo hago aquí? Y cuando veo una muchacha en una galería, siempre he sido muy tímido con las mujeres, la miro y ella me mira, yo parado como... Ojalá me pregunte, y me dice, tú buscas a alguien, tú quieres algo, digo, ya me preguntó, y le entré de una vez, y entonces ella se ríe porque me ve haciendo mi presentación, pero que ella se da cuenta que yo no soy ningún experto, y me dice, ¿tú quieres hablar con mi mamá, será? Digo, sí, claro, dice, pero ella no está aquí, si tú quieres, da una vuelta, y el rato ella viene, y voy casa por casa, y llego a la segunda casa y digo, no, esta no, porque esta casa como que no me cae bien. Voy a la siguiente casa. Esta casa como que no hay gente. Y así fui descartando toda la casa. Hasta que llegué a una casa que tenía la puerta abierta. Digo, bueno, aquí no hay manera de decir algo. Me paro frente a la puerta y se le ocurre a un hombre pararse en la puerta. Un tipo muy apuesto, muy decidido, un ejecutivo. Es más, él era el gerente de venta de una compañía muy grande en esa ciudad de Santiago. Y se para y me mira y me ve el feeling. Como que dice, ¿y este quién será?
Y me dice, sí, joven, ¿en qué le puedo servir? Y le digo, oiga, usted tiene un momentito, claro, y abre la puerta. Ven, entra, mijo, entra, ven, yo tengo todo el tiempo que tú quieras. El tipo lo que iba a hacer era partirme en pedazos. Y entré, y cuando entro, parece que la señora escuchó y sale y lo mira. Y lo reprendió, le dijo, mira fulano, ¿qué? No le haga daño al muchacho. Dice, no, pero yo no le estoy haciendo daño. Él anda vendiendo y yo le estoy dando entrar a mi casa. Yo lo voy a escuchar. Y yo miro a la señora que está de parte mía. Y veo el tipo como un lobo que se va a comer una oveja. Y dije en mi mente, ay Dios mío, ayúdame con este tipo. Yo no sé en qué lío me estoy metiendo. Y me dice, siéntate, preséntame, ¿qué es lo que tú vendes? Digo, no, yo no vendo nada. Dice, no, digo, no, yo no ando vendiendo nada. Dice, me gusta, sigue. Digo, yo no ando vendiendo nada. Yo soy un estudiante, pero no ando vendiendo. Yo ando visitando a la familia para ayudarle con sus problemas matrimoniales. ¿Ah, sí? Y la señora miró, y la señora se sonríe, y entonces se queda mirando también. Y dice, pues dime, ¿cómo tú lo haces? Y empecé con mi relato. Era un libro que había escrito Cortés acerca de los hijos, un sitio en la cumbre, algo así era que se llamaba el libro. Eso era cuando Cristo vino a la tierra. Y los libros eran bien baratitos. Y entonces empezó a hablar de, ¿tienen hijos? Sí, empezó a hablar de los hijos, de lo que el libro enseña. Y el hombre quedó calladito, escuchando todo lo que yo tenía que decir. Cuando terminé de hablar, me miró y me dijo, yo te compro el libro. La esposa se quedó con la boca abierta. Y dice, ¿tú? Dice, sí, yo le compro el libro a él. ¿Cuánto cuesta el libro? Digo, cuesta 47,50. Recuerda que el tipo ya tiene los bolsillos llenos de dinero. Me dice, ¿y tú no tienes otro libro además de ese? Digo, no, yo tengo una montaña de libros que le puedo vender. Y me dice, ¿cuáles son? Digo, no, yo no sé, pero yo voy y pregunto. El tipo se ríe y los ojos se le llenan de lágrimas. O sea, me dice, tú no eres vendedor. Digo, yo solo dije desde que yo llegué aquí. Mira muchacho, tú tienes algo. ¿Por qué tú no te vienes conmigo a la compañía? Mira, ven conmigo a la compañía, yo te voy a enseñar. Y le dice la señora, ¿y qué tú le vas a enseñar si te está vendiendo? O sea, en otra palabra, ¿qué te pasa a ti? Pues el hombre sacó su cartera y me dio el dinero. Dice, tú eres un tipo honesto. Y entonces le pregunta a la esposa, pero a ti nadie jamás te vende nada. ¿Cómo es que este muchachito te está vendiendo? Y él se puso serio y la miró, con una mirada de esa mirada que los hombres tienen cuando se incomodan. La miró y le dijo, él no es un vendedor. Desde que empezó a hablar, dije, si comete una sola falta de dicción, no le compro. Si quita una S o añade una S, no le compro. Cualquier error que cometa en la forma de hablar, no le compro. Y lo escuché palabra por palabra y no cometió ni un solo error. ¿Quién no comete un error de dicción hablando 15 o 20 minutos? Yo le compro. Y mira muchacho, ¿por qué no viene a una escuela de entrenamiento que yo tengo y empezó? Digo, yo le dije que yo no soy un vendedor. Dice, ¿pero qué tú estás vendiendo? Digo, no, acuérdese lo que yo le dije. Bueno, está bien, como tú lo digas, ok. Pero, ¿por qué no viene y yo te enseño? Y trabaja conmigo en mi compañía. Yo soy el gerente de una compañía, pero tengo mi propia compañía. Mira, yo te enseñaría y mira, te haría rico. Yo no quiero ser rico. Dice, este muchacho es raro, le dice a la esposa. Bueno, se me entregó el dinero, yo agarré mi dinero, me firmó el asuntito aquel, y salgo yo de esa casa, pero digo, wow, esto de comportarse es fácil. Ya yo tengo en mi bolsillo casi $200, $200 pesos. Pues salí, me monté en el carrito y me fui a la agencia a llevar todo ese dinero. Pero tú no apareces en la lista, me dicen en la agencia, pues póngame. Pero que tú no te inscribiste. Mire, póngame ahí en la cuestión del colportaje este. Entregué todo, al otro día fue a llevar el libro a la señora aquella y al caballero este. Cuando llegué, el mismo show. El diablo no podía trabajar con la mujer porque era un asunto de espiritismo. La mujer con el paño en la cabeza y el túbano en la mano. Era el demonio lo que recibía en la casa. Recibía espíritu, recibía esa mojiganga para bregar con la gente. Pero cuando Cristo anda contigo, no hay diablo que te pueda tocar.
Romanos 13, 11 al 14, aquí termino. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Qué dice ahora? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y yo le pregunto, ¿le gustaría tomar la decisión de ser vestido de Cristo Jesús? Si su decisión es sí, póngase en pie conmigo. Ser vestido de Jesús significa que usted acepta poner su nombre en el libro de la vida, que usted acepta cubrirse con el manto de justicia de Jesús. Si usted ya lo hizo en el pasado a través del santo bautismo, bendito sea. Si no lo ha hecho, le recomiendo, hágalo pronto, para que le quiten el manto de pecado que lo cubre y lo vistan con el manto de la justicia de Jesús, que es la persona de Jesús. Querido Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad de hablar con usted y conocerle más. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por su justicia preciosa. Gracias, Señor, por el Cordero de Dios que carga, que lleva los pecados del mundo. Gracias, Señor, por su compañía, su cuidado, su dirección y protección. Permita, Dios, que los amigos y amigas presentes, pero también los amigos y amigas que nos escuchan o ven en cualquier lugar del mundo, que en este momento, Señor, tomen la firme decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal, de vivir la experiencia del santo bautismo para que tengan derecho a ser miembro de la familia de Dios, tengan derecho para ser vestidos con el manto de justicia y tengan la oportunidad de vivir en la patria eterna con nuestro Padre Celestial. Dios, gracias. Diríjanos este día y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.